tal? ¿Cómo estás, Fernando? Muy contento, Elena, de estar aquí con ustedes otra vez. Igualmente. Cuéntanos, ¿estamos frente a una crisis de desabasto o una crisis de comunicación, como bien lo planteas en tu artículo? Sí, pues mira, nosotros pensamos que estamos en una crisis de comunicación que si no se atiende a tiempo va a ser una crisis de credibilidad. La palabra crisis por sí misma quiere decir carencia, es decir, tenemos carencia en los canales de distribución, en los puntos de venta del combustible, sin embargo no es una carencia en la producción. Lo que sí sentimos es que existe un área de oportunidad grandísima por parte del gobierno para informarnos de una manera un tanto más prudente. Yo sé que están las conferencias prácticamente diarias, sin embargo, cuando te dan demasiados datos y resultan un poco confusos, tener tanta información desinforma. Entonces, pues bueno, justamente para profundizar en esos temas hemos hecho este tipo de análisis y de investigaciones. Y siendo así, ¿qué es lo que entonces genera el verdadero riesgo en una situación como la que estamos viviendo? Justamente lo que hemos vivido en los últimos días, que hemos tenido compras de pánico, hemos tenido gente que se ha dejado llevar más por la desinformación de estos datos. En términos generales en mercadotecnia, cuando vemos este tipo de fenómenos, nosotros lo clasificamos como parálisis por análisis, que la gente está teniendo tanta información que al final se confunde más y empieza a gastar dinero que no tiene. Para nosotros es un tema muy dramático que hacemos estudios de mercado a lo largo del país, en prácticamente todas las regiones, y vemos que la gente en sí no tiene un presupuesto amplio como para estar en posibilidades de estar ofreciendo, digamos, o gastando en este tipo de situaciones, ¿no? En términos generales. Bien, y por otra parte, ¿cómo calificas entonces la forma en la que el gobierno informó a la ciudadanía de esta situación? Pues yo entiendo perfectamente que el factor sorpresa era muy importante para justamente encontrar a los criminales en esta situación, pero por otro lado, a la gente no le iba a encantar, como nos pasó en la Ciudad de México con el tema del agua, pero iba a tener la posibilidad de tomar sus precauciones y de no entrar en pánico y no tener estos sobrecostos a lo largo de los días. Y entonces, ¿consideras que la correcta administración de la información sería entonces lo que hubiera evitado el caos? Sí, exactamente. Lo que nos ha pasado es que nos han ido dosificando los datos y de repente los diferentes agentes que nos dan esta información se contraponen en los argumentos que nos dan y la gente pues se pone bastante en un estatus de incertidumbre y al final las decisiones pues no necesariamente son las correctas. ¿Y qué nos puedes decir, por ejemplo, del manejo de la información por parte de la ciudadanía? Porque sabemos, nosotros recibíamos información, Sí, como bien exacto. dices, cada mañana y luego a través de las redes sociales, sobre todo de Twitter, pues Claro. Nosotros seguíamos replicando esta información. Exactamente. El tema del ciberespacio es que no hay una regulación buena y muchos de los datos no son confiables. Sí, Cuando la que gente se publica o que no, claro. justamente está en un estatus en el que se siente nerviosa o siente que, digamos, sus necesidades de seguridad están siendo vulneradas, pues la rapidez creen que es la alternativa más fehaciente para resolverlo y muchas veces pues no se toman el tiempo de revisar la confiabilidad de las fuentes que están difundiendo. Entonces, pues todo esto causa una situación de verdadera crisis de comunicación, no nada más entre el gobierno y la ciudadanía, sino de la misma ciudadanía que está causando todo este pánico. ¿Y cuáles son las recomendaciones o consejos que tienes para darnos precisamente para no participar en esta campaña de desinformación? Pues yo quiero invitar a la gente que tengamos una reflexión de muchas de las situaciones que hemos vivido en el mundo y en México a lo largo de estos años, por mencionar algunas crisis que sí fueron reales. En los 90 en México tuvimos el tema del cólera, lo cual nos instruyó o nos educó como usuarios de categoría a el agua embotellada y a los garrafones que hasta la fecha sucede. Recientemente el tema del virus H1N1, Sí, hace más o menos una década. De los tapabocas también y los desinfectantes. Exacto, nos acostumbraron al gel antibacterial, a un gran número de desinfectantes y la realidad si nosotros nos comparamos con otros países del mismo vecindario, es decir, de América Latina, pues podemos ver que muchos de estos hábitos que hemos adquirido como usuarios, como consumidores, no necesariamente son necesarios. Bueno, ¿qué me puedes decir de lo de la crisis del agua también? Que adquirimos un montón de botes para poder juntar agua. Y no nada más garrafones, eran tinacos completos que la gente compraba y realmente eran unos días los que iba a faltar el recurso. Y casi no faltó. Y bueno, ahora viéndonos un poquito más internacionales, lo que está pasando en Venezuela, lo que ha pasado en Estados Unidos, Donald Trump inventó prácticamente una crisis fronteriza de seguridad nacional con fines electorales. Es decir, el miedo es lo que más vende y por lo mismo tenemos que ser más precavidos, tener mucho más cuidado y no dejarnos pues
alterar tanto ante estas situaciones, hay que tener calma. Bueno, Fernando, entonces ahí está el llamado a la ciudadanía a no participar en estas campañas de desinformación, pero también a los gobiernos a cuidar mucho su estrategia de comunicación, sobre todo en casos que pueden marcar pues el rumbo del país, como por ejemplo el combustible, la crisis o no, desabasto. No correr, no gritar, no empujarse, estar todos tranquilos y afrontarlo con madurez y con inteligencia. Muchísimas gracias, Fernando Al Coronado. contrario. Como siempre es un gusto tenerte aquí con nosotros. El gusto es mío. Muchas gracias.